Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. La oración del justo es poderosa y eficaz. Bueno, yo creo que apenas estamos como empezando, como que estamos todavía como en esa pelea de que nuestra mente llegue a este lugar, ¿sí? Y yo creo que lo podemos hacer muchísimo mejor en la segunda ocasión. Vamos a ver a la 1, a las 2 y a las 3. La oración del justo es poderosa y eficaz. Bueno, mejoró, pero yo creo que en la tercera vez lo vamos a hacer que nos escuche allá al otro lado de la Centenario, que podamos entender lo que nosotros entendamos lo que estamos leyendo, ¿sí? Vamos a hacerlo a la voz de 1, 2 y 3. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y la iglesia dice: amén. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias, Dios. Gracias porque sabemos que tu oración, esa oración que nosotros hacemos, es poderosa y eficaz. Hoy te pedimos, Señor, por nuestra disposición de mente y corazón. Y sobre todo, Señor, para que todo lo que tú hoy nos vas a enseñar, lo podamos poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dice la oración, la primera pregunta, de pronto algunos están diciendo: ay, ya me va a preguntar. Pero hoy las preguntas están fáciles, ¿sí? Me gusta participar, que participemos. Y la primera pregunta es: ¿qué es orar? ¿Quién me dice qué es orar? Hablar con Dios, ¿cierto? Muy sencilla, hablar con Dios. Dice que la oración, o sea que cuando tú y yo hablamos con Dios, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Y quién es justo? Dios es justo, muy bien. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno, que no hay nadie que haga lo bueno. Pero resulta que Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿sí? Y cuando tú y yo lo recibimos en el corazón, Dios nos ve a través de Jesús. ¿Y cómo nos ve Dios a través de Jesús? ¿Cómo? Justos. Cuando Dios habla en su palabra que la oración del justo se refiere a cada uno de nosotros. Hemos sido justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando hablan de la oración del justo, está hablando de la oración ¿de quién? De cada uno de nosotros, de cada una de aquellas personas que recibieron a Cristo en el corazón. Entonces, la oración, o sea, cuando tú y yo hablamos con Dios, es poderosa y es eficaz. Y la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué tan poderosa y qué tan eficaz está haciendo esa oración en tu vida? Quiero que sigamos leyendo, por favor, allí en Santiago 5:17. En sus Biblias, por favor, no va a aparecer allí en la diapositiva. Dice lo siguiente: tengan en cuenta ese nombre, porque lo vamos a estar mencionando de manera repetitiva. Dice: Elías, es un profeta. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Hasta ahí. Escuchen, estamos hablando del profeta Elías y dice la palabra de Dios que él era un hombre con debilidades como las de ¿quién? Como las nuestras. Tenía debilidades. Vamos a ver ahorita en las historias que él sintió temor, que él tenía orgullo en su corazón, que él dudó, que él era indeciso. O sea que tenía debilidades como ¿quién? Como cada uno de nosotros tiene esas debilidades. Pero escuchen por favor lo que sigue diciendo la palabra. Después de ese punto seguido: con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Han en estos días sentido algo de calor? Yo no sé ustedes, pero aquí se ha sentido un calor, ¿sí?
¿Y qué es lo que pasa cuando hay ese calor? ¿Sí? Que empieza la tierra ¿a qué? A secarse. ¿Sí? Empieza cuando hay esos veranos tan fuertes. Las plantas empiezan a perder su color. ¿Sí? Miren lo que sigue diciendo el versículo 18. 3 años y medio, ojo con eso, 3 años y medio dejó de llover. Nosotros llevamos creo que más o menos unos 8 días sin lluvia. Y uno que dice, uy, cuando ya es como momento en que refresque un poquito, ¿cierto? Ellos 3 años y medio, eso es muy importante que ustedes lo tengan porque nos vamos a ir a un tiempo de la historia bíblica donde en 3 años y medio no llovió, ¿sí? Ojo con eso. Dice que él, versículo 18, volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos, ¿sí? Cuando vuelve a llover, ¿qué pasa con la tierra? Pues empieza a humedecerse. ¿Y qué pasa con las plantas? Se empiezan a dar fruto. Lo que antes era de un color se empieza a tornar de otro color, que es ese color verde esperanza, ¿sí? Y recuerden que estamos en el mes de ¿qué? Reverdecer. Fui y busqué el significado. Dice, devolver el color verde al campo, las plantas o los árboles que estaban secos. Y le pregunté al Señor Dios, ¿por qué enero es el tiempo de reverdecer para nuestra iglesia? Y Dios me decía que tal vez ese verano espiritual, tal vez ese tiempo en el cual no hemos estado tan atentos a lo que Dios quiere con nosotros, nos ha llevado a que nos empecemos a secar espiritualmente. Y que necesitamos que llegue la lluvia de Dios para poder ¿qué? Reverdecer, para que nosotros podamos dar fruto nuevamente. Y por eso el título de esta predicación, para aquellos que son tan juiciosos tomando nota, es el siguiente: es tiempo de reverdecer. Dígale a la persona que tiene al lado, dígale, es tiempo de reverdecer. Pues si es un señor ya de edad, no le vaya a decir que es viejito verde. No, que es tiempo de reverdecer, de que nosotros podamos empezar a dar fruto. Dígale otra vez a la persona que tiene al lado, diga, es tiempo de reverdecer. Y yo hoy quiero compartirles 5 claves para que nosotros podamos reverdecer en el Señor, ¿sí? Y vamos a irnos por favor en la palabra de Dios a Primera de Reyes capítulo 17. Allí pueden colocar la pestañita porque vamos a estar haciendo un estudio expositivo de la palabra y vamos hoy a leer mucha palabra. Primera de Reyes capítulo 17, por favor todos. Dice lo siguiente: ahora bien, Elías el de Tisbé de Galaad, ahorita lo vamos a escuchar como Elías el Tisbita, por lo general lo hemos conocido como el profeta Elías, son el mismo. Dice que fue a decirle a Acab. Acab era el rey de Israel, ¿sí? Y si leemos en el capítulo anterior, dice que el rey Acab fue el rey más perverso de toda la historia de Israel, ¿sí? El rey Acab hizo todo lo que desagradaba al Señor. Empezó a adorar a Baal, y no solamente eso, sino que se casó con una mujer llamada Jezabel, que era la que se encargaba de perseguir a los profetas del Señor. Fuera de eso, llevó una imagen de la diosa Astarte allá a Israel. Eso lo hizo Acab. Entonces él dice que fue a decirle a Acab lo siguiente: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Ojo, porque quiero ahí, lo primero que quiero y la primera clave se llama relación, ¿sí? Porque mire la forma como está hablando Elías. Dice que él va de parte de Dios, pero él está diciendo hasta que yo ordene.
¿Por qué? Porque había una relación tan cercana entre Dios y el profeta que cuando él hablaba, estaba hablando lo que Dios decía, pero pareciera que fuera lo que él estaba diciendo. Había una relación. Miremos el segundo versículo, por favor. Dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue. Entonces, ojo, le dice, ¿por qué creen ustedes que le dijo, salga de aquí? Señor. Porque él va y le dice eso al rey Acab, y usted cree que el rey Acab va a decir, ay, qué bendición. Ay, tan bueno, no va a llover. No, mandó a acabarlo. Por eso le dijo, vaya y busque y escóndase. ¿Ustedes cómo se imaginan que estaba Elías? Yo me lo imagino muerto del susto. ¿Y qué es lo que él hace? Le obedece a Dios. ¿Por qué? Porque hay una relación, porque él confía en que lo que Dios dice, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 5. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Dios lo estaba sustentando. Cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, entendemos de que Él es nuestro proveedor. Cuando tú y yo entendemos y confiamos en lo que Él hace, y nosotros también hacemos lo que Él dice, hay una relación, y así vamos a poder empezar a reverdecer. Segundo punto, vámonos por favor así, ahí mismo en ese mismo hilo, vamos al versículo 7. Dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. ¿Sí? Si no hay lluvia, se secan los arroyos, se secan los lagos, se secan los ríos. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Versículo 11. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. Escuchen lo que dice la viuda. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. ¿Qué le dice esa viuda? Le dice, no tengo nada, no tengo ni siquiera un pedazo de pan. No me queda sino un puñado de harina y un poco de aceite, y lo iba a preparar para mi hijo y nos íbamos a morir de hambre. Esa era la situación de esa mujer. ¿Ustedes no creen que es tremenda esa situación? Y mire lo que dice el profeta, versículo 13. No temas, le dijo Elías. Porque eso es lo que Dios hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros. Dice, no temas, porque dice que Elías era como nosotros, de acuerdo, tenía las mismas debilidades. Entonces nos dice, no temas, Alex, no temas, Diana, no temas, Juan Carlos. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes. O sea, lo iba a preparar para ellos dos y le dice, no, prepáremelo a mí y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. Y quiero que ojalá, por favor, subrayen. Dice, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Qué es eso? Es una promesa.
Dios le está diciendo, yo te prometo que va a rendir ese puñado de harina. Va a poder estar para ti hasta que vuelva a llover. Ese poco que tú tienes de aceite, no sé cuál es tu situación, pero ese poco aceite que tienes te va a rendir hasta que llegue la lluvia, hasta que llegue la bendición. ¿Cuál es la promesa que tú tienes? ¿Cuál es la promesa que Dios ya te dio? Tal vez que tú ya la olvidaste. ¿Cuál es esa promesa? Aquí Él está dando una promesa, Dios, a esa mujer. Sigamos leyendo, por favor. Dice, ella fue e hizo lo que había dicho Elías. La obediencia, ¿sí? Creyó lo que le había dicho, creyó esa promesa, se movió de acuerdo a esa promesa. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y escuchen este versículo 16, por favor. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Tal como Dios lo había dicho. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cuál es el milagro que tú hoy necesitas de parte del Señor? Nosotros, lo decía el pastor Silvano hace poco que estuvo con nosotros, y él decía, no podemos dejar de acostumbrarnos a los milagros. Si somos la iglesia del Señor, lo normal deberían ser los milagros. Pero se nos olvida, porque tal vez no estamos haciendo lo que debemos hacer, que es creer que Él hace milagros. Pero ojo, porque Dios promete y cumple, pero hay veces las cosas se ponen peor. Versículo 17. Poco después, presten mucha atención, dice, se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. O sea, espectacular, ya tenía su provisión, pero poco después, yo quiero como que ustedes se puedan meter en la historia. Están felices, ya tienen su provisión diaria, pero llega una dificultad aún mayor, y es que muere su hijo. Estás en una situación difícil, pero resulta que llega algo más difícil. Llega una dificultad que tú no te esperabas. ¿Y cuál es la reacción de cada uno de nosotros? Miremos a ver si tal vez es la misma que tuvo la viuda. Versículo 18. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? ¿Será que tú y yo en esos momentos de angustia, en esos momentos de dificultad, lo que hacemos o lo que seguimos haciendo es reclamarle a Dios? Pero ¿por qué Dios esta prueba? ¿Pero por qué Dios esta situación tan difícil? ¿Pero por qué si tú ya me has dado una promesa? Y en el caso de ella ya se la había también cumplido. Pero pasó algo aún más difícil, porque muere su hijo. Pues yo traje uno parecido. Digamos que este es el hijo. Está muerto, ¿sí? Está muerto. Y sigamos, por favor. Mire lo que le dice el profeta. Porque aquí dice, habla de profeta, pero recuerdan que Elías era un hombre que también tenía nuestras debilidades. Porque a ti te puede llegar una persona y decir, tú me aconsejaste, tú me dijiste, pero mire lo que me está pasando. Dice que Elías le dijo, dame a tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces, ¿qué hizo Elías? Por favor, díganmelo ustedes. ¿Qué hizo Elías? Clamó. Dice que va y lo acuesta allí en la cama, y lo que hace después no es reclamarle a Dios, no es quejarse, no es decir ¿por qué? Ni siquiera el para qué, sino que le clama al Señor.
Porque él tenía una relación con él, porque él sabía que era un Dios de milagros. Y mire qué es lo que le dice. Vamos en el versículo 20. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la hace sufrir matándole a su hijo. O sea, había un sentimiento en su corazón de ¿por qué pasó eso? O sea, si ella me atendió, si ella me dio todo, ¿por qué le quitas a su hijo? Se lo expresa al Señor. Dice: luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. O sea, él, ¿qué es lo que hizo? Él se acuesta y se para y dice: no pasó nada. Y vuelve y se acuesta y vuelve y se para y dice, o sea, quiero que se metan en la historia. La segunda vez yo creo que él decía: Dios mío, ¿yo ahorita qué hago? ¿Qué le voy a decir a esta señora? Pero él confiaba y creía en ese Dios de milagros. ¿Y sabe qué es lo que hace? Él lo hace por 3ª vez. Y se levanta. Y ese que estaba muerto, escuchen lo que dice. Que se me acaba un momentico. El Señor oyó, escuchen, el Señor oyó el clamor de Elías. Y el muchacho volvió a la vida, resucitó. Pero él clamó, él oró con fervor, él creyó que Dios era el que podía resolver esa situación. Él sabía que era el Dios el único capaz de resolver semejante dificultad. Yo hoy no sé cuál sea tu problema a nivel físico, emocional, espiritual, económico. Pero lo que sí te puedo decir es que sé quién tiene la solución para esa situación. Y es el Dios de milagros, amén. Es el Dios que hace lo que tú no puedes hacer. Es el Dios de los imposibles. Pero tú y yo lo tenemos que creer. Amén. Vamos a la tercer clave, por favor. Primera de Reyes capítulo 18. Espera que me faltó aquí decir una cosa. Dice: el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se le entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. A ti y a mí nos van a creer cuando tú y yo podamos presentar a ese Dios de milagros. Ese testimonio tuyo tiene que estar acompañado con el poder de Dios. Amén. Tercero, vamos a Primera de Reyes 18, del 1 al 6. Seguimos allí en nuestro estudio expositivo. Dice que después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Imagínese, le dice: vaya y preséntese donde el que lo quiere matar. O sea, yo veo cosas en la palabra que yo digo, pero venga Dios. O sea, en ese tiempo no había WhatsApp, para que de pronto diga, pues le mandaba un WhatsApp, ¿sí? Tampoco había correo electrónico, ¿sí? Y además va y le dice: vaya ahí, preséntese, ¿sí? O sea, estaba el rey con todo su destacamento y estaba ahí Elías diciéndole: va a volver a llover. O sea, yo me imagino a Elías que no, Dios, ¿por qué me pone en esta situación? Y mire lo que hace Elías. Así que Elías le dijo que más bien fuera él. Dice: así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Él le obedeció. Yo le hubiera dicho: no, pues mande a otro. O sea, yo ya llevo tanta cosa. Hay otros profetas, déle la oportunidad a otro, ¿sí? Pero no, era él el que tenía que ir. Y él va y se presenta. Dice que revelación. No es fácil cuando nosotros tenemos tantas situaciones difíciles.
tener que enfrentarlas. Pero quiero que entendamos algo de lo que hoy el Señor nos quiere hablar, referente a esa revelación, la tercera clave para poder reverdecer. Quiero que vayamos a Primera de Reyes 18, versículo 21, porque aquí la iglesia va a ser muy importante. Siguiente diapositiva. Dice que Elías se presentó, él se presenta ante Acab y le dice: necesito reunir a todo el pueblo. Y reúnen todo el pueblo en un lugar que se llama el Monte Carmelo. Y todo el pueblo está allí, y cuando está todo el pueblo de Israel, les hace esta pregunta. Y Dios me decía: esta pregunta no es para el pueblo de Israel, esta pregunta es para Casa sobre la Roca. Y dice: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Y Dios me decía: tienes que volver a decir: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, y ahí podemos cambiar el nombre, pero si es el dinero, pero si son nuestras emociones, pero si es mi esposo, pero si es mi esposa, pero si son mis hijos, pero si son mis finanzas, pero si es mi negocio, pero si es mi trabajo, síganlo a Él. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que el pueblo no dijo ni una sola palabra. Y yo vuelvo y pregunto: ¿hasta cuándo vamos a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir entre la rubia y la morena? ¿Hasta cuándo vamos a seguirle dando a Dios lo que nos sobra? Porque la mujer, la viuda de Sarepta, teniendo nada, le dio todo. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir? Sí, me gusta la iglesia, pero no me comprometo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así de indecisos? Si Dios es Dios verdadero, síganlo a Él. Y dice en los versículos siguientes, dice que Él llega, habla con 450 profetas de Baal, 450. ¿Saben más o menos cuántos habemos acá? Más o menos 400. Eran esos la cantidad de profetas de Baal. Y dice: vayan y traigan un buey. Esperen, voy a bajar. Está vivo. Y dice: traigan a un buey. ¿Sí? Cay no me lo presta la niña. Traigan un buey. Y vamos a hacer un sacrificio. Y ponen toda la leña. ¿Sí? Ponen la leña. Y Él les dice: y ustedes van a hablar y van a empezar a llamar a su Dios Baal. Y si Él es Dios, va a quemar el holocausto. Y dice que empiezan desde la mañana, siguen hasta la tarde. Y Él les dice: ¿qué es lo que pasa? Eran 450 invocando a un Dios falso. Y decían, y no pasaba nada. Y les decía a Él: ¿será que ese Dios está dormido? ¿Será que ha estado muy ocupado, se cansó y se durmió? Y dice que llegó la noche, no pasó nada. Entonces Él va y les dice, versículo 36. Allí está toda la historia, si ustedes quieren, van, la lean, es muy interesante. Pero en el versículo 36 dice: a la hora del sacrificio vespertino, ¿sí? Ya estaba más tardecito. Entonces Él dice: no, déjenme, entonces ahorita yo voy a invocar al Dios de Israel. Y dice que no dice que hizo esto solamente, dice que cavó una zanja alrededor, ¿sí? Y luego dijo: échenle una tinaja de agua. Y cogió y le echó agua. Y dice: no, échele otra. Volvió y le echó otra. No es suficiente, échele la tercera tinaja de agua. O sea, ¿alguien aquí ha tratado de prender algo que está emparamado, mojado?
Yo he visto gente que está tratando de prender en un asado y eso se demora un resto. Y está todo seco, tienen carbón, No, eso estaba completamente mojado. Dice que la zanja se llenó de agua. Versículo 36. El profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy, aquí en casa sobre la roca, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Recuerdan que Elías es una persona de acuerdo a nuestras debilidades, alguien común y corriente como tú y como yo. Dice, he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Porque a Dios lo que le interesa de nosotros es que nosotros podamos rendir nuestro corazón a Él. Eso es lo que a Él le interesa, que tú y yo rindamos nuestro corazón a su voluntad. Por eso es que después de ese versículo, en el versículo 38 dice: en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir indecisos? ¿Qué tiene que pasar para que haya esa revelación de Dios a tu corazón? ¿Qué tiene que pasar para que puedas entender que el Señor es Dios? Y si Él es Dios verdadero, síganlo a Él, no a tu propio corazón, no al dinero que hoy tenemos y mañana ya no. No a nuestras emociones. Cuarto, seguimos allí en Primera de Reyes 18:42. Y dice que Acab, vamos a ver desde el 41, dice: entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Ojo, Elías le está diciendo a Acab, al rey Acab. Después dice: Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Yo me lo imagino así. ¿Por qué le dice? Pero él no sabía qué era lo que iba a pasar. Miren lo que sigue allí en el versículo. Dice: ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, ¿sí me están siguiendo? Ya están por ahí, están todavía aquí en el muñequito. Espero yo se los bajo. Necesito que todos estemos ahí metidos en la historia. Él se va, habla con Acab, le dice que hay un estruendoso aguacero por venir, va, se arrodilla, y después de que se arrodilla, le dice al criado: vaya y mire, vaya y mire. Y él dice, otra vez, porque como que me durmieron en no sé en qué parte, dice que lo despierte el que lo durmió, dice. Vuelve otra vez, dice: ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. Cogió, miró allá y él estaba totalmente despejado. Estaba lindo el día. Y dicen, va y le dice: no se ve nada. Entonces dice que dice 7 veces le ordenó. Se dice: no, vaya y mire bien. Él va, se asoma, más está todavía más blanquito todo. Y que le dice: no se ve nada. La segunda. Y vuelve y le dice: hombre, que vaya y mire bien.
Casi como que va y le dice, pues dígame alguna cosa, pero él va tercera vez, mira, de pronto se acerca más, se empina, coge un telescopio, en ese tiempo no había, pero coge algo, mira bien, no se ve nada. Y va y le dice, no, yo ahorita qué le digo, no, la verdad no ve nada. Y entonces él le dice, aunque no puedas ver, sé que Dios está orando. Y va la cuarta vez. Dice, vaya, asómese del otro lado. De pronto es que usted está mirando por el lado que no es. Y va y mira por el otro lado. No, se están durmiendo, pero no se ve nada. O sea, sigue todavía despejado. Cuarta vez. ¿Sí, qué hubo? ¿Sí vio algo? No se ve nada. No sé cuál es la situación en tu vida. Y tal vez no se vea nada. Pero es que resulta que es por fe y no es por vista. Es que resulta que Dios nos ha dicho que caminemos y que demos el paso. Y el paso es un paso de fe. No es por vista. Es que si es por vista, entonces ya no es por fe. Es que si yo ya estoy seguro, pues entonces no sería fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es que es por fe. Y aún como iglesia, como el pueblo de Dios, seguimos actuando por vista y no por fe. Es que ese es el problema. El problema es que deberíamos hacer las cosas no por lo que yo veo, no por lo que a mí me dan los números, no por lo que a mí me parece, sino por lo que Dios dice y por lo que Dios me está llevando a hacer. ¿Nos guiamos por fe o por vista? Para terminar, vamos a Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9. Ya estamos terminando. Dice que más tarde, dice versículo 9, allí pasó la noche en una cueva. Pasa este milagro impresionante de que cae fuego del cielo. ¿Y sabe cuál fue el resultado después de eso? Que él se va y se esconde. En los versículos del 1 al 9 usted va a leer que él sale y va y se esconde. Que es una cosa que uno, ¿pero qué pasó? Cayó fuego del cielo. Yo ahí mismo me voy, venga para acá. ¿Cómo es que es? ¿Cierto? Yo le digo. Pero no, era un hombre con debilidades como las nuestras. Que un día estamos, sí Señor, utilízame, llévame. Y al otro día, no, ¿será que voy o no voy a la iglesia? Eso somos nosotros. Hombres y mujeres con debilidades. Y ojo, porque aquí se va a ver unas debilidades impresionantes de Elías que no habíamos visto. Versículo 9. Dice, allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? O sea, ¿por qué está escondido? Le preguntó. Y ojo con esto que me pareció tan hermoso como él responde. Dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él. Decía, ¿cuántos podemos contestar? Me consume mi amor por ti, Señor. ¿Cuántos podemos decir, te amo, Dios, pero de verdad que te amo? ¿Cuántos de los que estamos acá los consume ese amor por el Señor? Que se lo podamos decir a Él, no por una iglesia, no por un pastor. Claro que si es por su esposa, espectacular, pero aún por encima de su esposa, por encima de sus hijos, debe estar el amor a Dios. Y que ese amor nos consuma, porque esa es la base de poder reconocer su voz. Ojo, porque mire lo que dice Elías. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Eso es una verdad. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Eso no era la verdad. Él se creía el único. Hay orgullo en su corazón.
Y eso también nos puede pasar a nosotros. Es que yo sí oro. Es que yo sí estoy haciendo el ayuno como es. Hay unos que hacen un ayuno ahí, eso no sirve, ¿sí? Y tal vez nos podemos creer los únicos que estamos haciendo las cosas como las debemos hacer. Ojo con eso, porque también nos puede pasar ese orgullo espiritual. Es que yo estoy, pues no es por el ministerio, la alabanza. Nadie toca el bajo como yo, pues cualquiera. O nadie toca la guitarra, o nadie toca la batería. Nadie canta como yo. Y creemos que somos los únicos. Pero luego el Señor le dice, he guardado a 7,000. No era el único, habían 7,000 más que nunca se habían arrodillado ante Baal. Ojo, sigamos leyendo. Dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Ojo, pero si era heraldo del Señor, si era un mensaje que él quería enviar. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Pero lo que yo quiero que tengamos en cuenta, siguiente diapositiva, es que tanto el viento, el terremoto y el fuego eran un heraldo del Señor. El día de ayer, 7:32 de la mañana, 2 sismos que fueron casi que al mismo tiempo y que nos recordaron esa celebración o conmemoración de los 20 años del terremoto de Armenia. Ya han pasado 20 años y es un heraldo del Señor. Hoy el panorama tal vez es un poco más gris. La situación en nuestra ciudad se ha tornado más complicada. Me decían ayer que no hemos terminado enero. Y a mí me duele eso. Son 10 suicidios los que llevamos en este departamento. Y es demasiado. El índice de desempleo sigue creciendo. Las drogas siguen aumentando. La identidad sexual de jóvenes cada vez está siendo más atacada. Si no me creen, prendan el televisor. Ustedes no se van a imaginar cómo ellos están siendo bombardeados. Y la situación a nivel de nuestra ciudad cada vez es más difícil, más complicada. Ayer me veía en uno de los especiales de Caracol y el alcalde decía, el problema del desempleo en el departamento también tiene que ver con el terremoto, porque la gente no quiere trabajar. No es que no haya trabajo, es que la gente no quiere hacerlo, porque nos acostumbramos a la bendición. Una advertencia. Hoy Dios nos vuelve a advertir, nos vuelve a decir, ¿vamos a seguir en nuestra indecisión o lo vamos a adorar a Él? Una prueba. Cada día es una prueba de la mano del Señor. Cada día es una prueba para que nosotros podamos compartirle a aquellos familiares y a aquellos amigos que no conocen del Señor. Porque tú y yo tenemos la salida. Pero si nos quedamos callados, esas sillas nunca se van a llenar. Si tú y yo solamente seguimos en nuestra comodidad, no estamos superando esa prueba. Porque la prueba es mi prójimo, la prueba es mi hermano, la prueba es aquel que te está atacando, que tú lo puedas ver con los ojos de Dios. Esa es la prueba. Y una oportunidad. Tenemos una gran oportunidad de la mano del Señor. Porque en medio de estas dificultades, Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta para ti, pero también tiene la respuesta para aquellos que no conocen de Dios.
Finalizamos con el versículo, siguiente diapositiva, que no lo coloqué acá. Estamos en el versículo 12b. Ya le pueden decir a la alabanza, por favor, que se vaya subiendo. Dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, el suave murmullo. El suave murmullo, necesitamos total silencio. Y ahí es donde yo creo que como iglesia, individualmente, tenemos que trabajar. Y tenemos que dar la guerra y la pelea para poder escuchar la voz de Dios. Que la escuchamos en ese suave murmullo. No en la cantidad de situaciones que tú estás viviendo, no en la preocupación, que es ocuparse antes de, no en esas situaciones donde tú no estás viendo la salida. No, dice la palabra de Dios, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve lo que tú estás haciendo en secreto, y tu Padre que está viendo lo que haces en secreto te recompensará en público. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos escuchando ese suave murmullo del Señor? Elías escuchó esa voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único. Dile, yo soy tu siervo. No le digas que eres el único, pero yo soy tu siervo. Estoy con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y el Señor le da la solución para todos sus inconvenientes allí. Termino con la palabra con la que iniciamos. Dice que la oración del justo, última diapositiva, es poderosa y eficaz. Y la pregunta es, si la oración del justo es poderosa y eficaz, ¿por qué no oramos? Somos el pueblo de Dios y lo que marca la diferencia es la oración. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué en lugar de quejarnos, criticar y mirar siempre lo malo de todo, por qué no oramos? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir peleando con tu esposa, con tu esposo, en lugar de que se sienten a orar? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir en esas discusiones con tus hijos adolescentes en lugar de orar? Si Dios nos dice que la oración del justo es poderosa y es eficaz, ya lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Si está a 10, 20 centímetros del suelo. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece
sirve. Seguimos en contacto.